La única razón por la que Dios creó a los seres humanos fue para amarlos. Dios ya tenía ángeles que le adoraban, los seres celestiales que bendecían su nombre. Incluso Él tiene ángeles que solamente el único trabajo es declarar de que Él es santo, de que Él es digno, y alaban su nombre y lo bendicen. Pero cuando miramos la historia de Dios y el ser humano, miramos el libro de Génesis y nos damos cuenta de que el Señor descendía al huerto para pasar tiempo con los seres humanos. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios te ama, que tú eres amado y que Dios le gusta pasar tiempo contigo. Es por eso el interés, y la Biblia nos insta a pasar tiempo en oración. Porque mira, aparte de la oración y la lectura bíblica, que es escuchar la voz de Dios, cuando tú pasas tiempo en oración, eres abrazado por Dios, el Espíritu Santo. Es un tiempo de coinonía, de amor, de intimidad entre tú y Dios. Es por eso que la oración es importante y que debes tú practicarla y no enviar a nadie más a hacerlo por ti. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de oración eres amado. Entonces, hoy yo quiero ver 5 preguntas que cambian la vida. 5 preguntas que cambian la vida. Y mira, y en la vida, aunque nosotros seamos amados, somos abrazados, somos cuidados por Dios, sentimos su amor, en la vida nos enfrentaremos a enfermedades, a oposiciones. Mira, el infierno se va a levantar en contra tuya. Los demonios se van a levantar en contra tuya. Satanás se va a levantar en contra tuya. Y una de las cosas que siempre yo te voy a decir, hermano que me escucha, iglesia, es que mira, cuando un profeta viene y habla a tu vida, yo siempre digo que tú escuchas eso, pero los espíritus, pero Satanás también lo escucha. ¿Y sabes lo que Satanás hace en el momento que una palabra es declarada para tu vida, a favor tuyo, para tu casa, para tus hijos? Él se va a levantar en tu contra. ¿Sabes para qué? Para robarte la fe. Porque mira, cuando la palabra es declarada, si tú la abrazas y caminas, se comienza a manifestar. Y es ahí mismo donde Satanás se va a levantar en contra tuya y te va a hacer la guerra para que tú no creas lo que Dios dijo. ¿O ustedes no le han pasado que en algún momento de su vida ustedes, cuando Dios habla algo, después de un fin de semana poderoso, después que Dios hace cosas poderosas en tu vida, el lunes como que todo se levanta en tu contra? ¿Sabes por qué? Porque Satanás va a hacer todo lo posible para que esa semilla que fue sembrada en tu corazón no crezca. Es por eso que es tan importante que en el momento que tú recibes la palabra, debes de ponerle fe para que esa palabra comience a crecer. Aleluya. Ese es el trabajo de nosotros los cristianos. Y mire la primera pregunta que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 8, verso 31. Él dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Entonces en la vida tú vas a tener momentos difíciles, momentos de dificultad. El diablo se va a levantar en contra tuya, pero ¿sabes algo? Los demonios se van a levantar en contra tuya. Pero te voy a decir algo, que por más que los vientos y las tormentas puedan azotar tu vida, por más que el diablo pueda rugir en contra tuya, ¿quién podrá hacernos frente? Dice Pablo. Y la respuesta es que si Dios está con nosotros, nada nos puede hacer frente, nada puede levantarse en contra nuestra, nada puede mantenerse de pie a lo que Dios ha dicho. Entonces Pablo hace la primera pregunta y él dice, ¿quién podrá en contra de nosotros? ¿Quién podrá oponerse en tu camino?
Y él usa la palabra oponerse en tu camino. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, tú tienes que caminar. Y cuando Dios declara algo, tú tienes que caminar. Y cuando Dios declara y tú comienzas a caminar, lo único que tú tienes que hacer es comenzar a caminar en fe. Y los demonios te van a abrir paso. Los espíritus malignos te van a abrir paso. ¿Sabes por qué? Porque tú estás caminando sobre la palabra que Dios dijo. Y es por eso que Pablo dice: nada puede oponerse en tu camino. Porque hay una gran diferencia entre Dios ha hecho muchas promesas sobre mi vida y cuándo se van a cumplir. Te digo cuándo se van a cumplir: cuando tú comiences a caminar en lo que Dios ha dicho para tu casa, para tus hijos, para tu vida. Porque todas las promesas de Dios van a requerir una acción de tu parte. Mira, y en el cementerio hay muchas personas que están ahí muertas, enterradas, que murieron con muchas promesas de Dios. Porque las promesas de Dios, para que se cumplan en tu casa, en tu familia, en tu vida, tú debes de caminar sobre ellas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice? ¿Quién podrá oponerse en nuestra contra? Y la respuesta es nadie. Nada podrá ponerse en nuestros caminos. Es por eso que Dios le dijo a José: sé fuerte y valiente, porque tú tomarás posesión de la promesa. Mire qué interesante. Dios le había dicho a Josué, al pueblo de Israel, por muchos años que había una tierra prometida para ellos. Y cuando llega la vida de Josué, para que Josué pudiera obtener esa promesa, él tuvo que entrar en ella. La pregunta que yo te hago hoy es esta: ¿qué se está oponiendo en tu camino? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que tú puedas ver la promesa de Dios para tu casa y para tu familia? Entonces, este versículo no implica que nosotros no vamos a tener dificultades. No implica que nosotros no vamos a tener luchas. No es esto lo que Pablo está diciendo. Lo que él está diciendo, que aún con las luchas, las dificultades que tú tengas, tú puedes conquistar la tierra. Tú puedes conquistar la promesa. Porque en el momento que tú comiences a caminar, el diablo lo único que tiene que hacer es quitarse de tu frente. Y es por eso que yo te decía hace un rato, es por eso que es muy importante que cuando Dios declare la promesa, tú comiences a caminar en ella de una vez. Porque si te quedas de brazo cruzado, no va a suceder nada. Es por eso que es tan importante que tú camines en esa promesa, porque no hay nada más fuerte que el Dios que nosotros servimos. Nada puede hacerle frente a nuestro Dios, nada puede detenerlo, nada puede detener lo que Dios ha hecho para nosotros. Y por eso me gustaba esta canción, porque decía: ninguna potestad sobre la tierra creada, espíritu, puede detener el poder de Dios en nuestras vidas. Y mira lo que Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién yo temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? El salmista está diciendo: yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque el Señor es mi fortaleza. El Señor es que me da la fuerza, pero también es el Señor que me protege. El Señor es que me cubre. El Señor es que me guarda. Así que tú no tienes que tener miedo, sino caminar en fe. La segunda pregunta que cambia la vida es que si Dios no se guardó ni siquiera a su propio Hijo, y esta la encontramos en el versículo 32 de Romanos 8. Si Dios no se guardó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también algunas cosas? Dice algunas cosas o todas las cosas o todo lo demás. Él está diciendo: ¿sabes algo?
Mira, yo me pongo a pensar en esto, en este versículo de que el Señor no se guardó, no se reservó nada. Me pongo a pensar de que cuando usted vivía en República Dominicana y usted cocinaba y a veces llegaban visitas, usted hacía un entresaque de la carne, el pollo guisado que usted tenía. Usted guardaba esta carne, yo se la voy a guardar a esta persona. O si tenía un hijo que le gustaba esta pieza, el muslo o un pedazo de carne o la pechuga, le decía, yo le voy a guardar esta pieza a mi hijo. Y yo no creo que solamente en República Dominicana, todos hacemos esto. Que a veces tenemos algo y decimos, yo lo voy a reservar o yo lo voy a guardar para esta persona. ¿Sabes lo que Pablo nos está diciendo? Dios no hizo eso con nosotros. La posesión más valiosa que Dios tenía en el cielo era su Hijo Cristo. Y Él dice, si Dios no siquiera se guardó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos? Así que mira, yo lo que te estoy diciendo es que Dios te ha prometido todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas está en Dios. Dios no se reservó nada. Por ende, Él te ama con todo corazón y con todo su espíritu como Él es. Eso es amor incondicional. Amor incondicional es que Dios no se reservó nada. Dios dijo, yo lo voy a dar todo por ellos. Y si Él no se reservó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cuánto más no te dará las cosas que tú necesitas? Entonces nosotros tenemos que tener una esperanza en Cristo, esperanza en Dios. Y este versículo y esta pregunta nos muestra hasta dónde llegó el amor de Dios por nosotros. El salmista David no pudo entender esto y se preguntó, ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia? El Hijo del Hombre para que lo visites. Y él dice, tú lo creaste menos que los ángeles. Nosotros somos menos que los ángeles y aún así Dios, mira, descendió del cielo y dio su Hijo, murió por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Dios te ama con todas las fuerzas. Dios te ama con todo lo que Él es. Cuando Dios te mira, Él se complace, Él se alegra, Él no se reserva nada. Él dice, eres mi hijo y te amo. Y si Dios no se reservó nada, eso significa que todo lo que a Dios le pertenece es tuyo. Y esto me recuerda a mis hijos. Mis hijos no tienen que ir a mi casa y pedir permiso para comer en mi casa. Porque lo que hay en casa es de ellos. Porque lo que Dios ha creado es de nosotros, sus hijos. Entonces, lo que tú tienes que entender es que Dios te ama. Entonces, mire algo. El hecho de que Dios nos ame, pastor, pero si Dios nos ama, ¿por qué yo estoy pasando por dificultades? ¿O por qué yo no soy rico? Porque el hecho de que Dios te ame no significa que vas a ser rico, ni que no te vas a enfermar, ni que pueda ser un momento de dificultad en tu vida. El hecho de que Dios te ama es que sobre todas las cosas eres hijo de Dios y eres amado. Y que vivimos en un mundo de pecado y un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay dificultad. Pero sobre todas estas cosas, Dios te ama. La tercera pregunta la encontramos en el versículo 33 de Romanos 8. Y dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo
nos puso en relación correcta con Él. Aquí Pablo usa en el versículo 33 un término judicial. ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá señalarnos ante Dios? ¿Quién podrá decir que nosotros no podemos? ¿Quién podrá decir que nosotros fallamos? ¿Quién podrá decir que nosotros somos imperfectos? Es la pregunta que él hace. Él dice, ¿cómo podrán decir? ¿Quién podrá decir o acusarnos ante Dios? El amor de Dios para nosotros es más profundo de lo que podemos imaginar. Nada nos puede acusar, nada nos puede señalar, nada nos puede decir, tú no eres capaz, tú no eres lo suficiente bueno, tú no calificas. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios nos cubrió con su sangre. Cuando Dios nos mira con afecto, con amor, y Él dice, ese es mi hijo. Cuando yo pienso en el amor, yo pienso en mis hijos, en mis hijas. Y a mí me da risa porque mira, todo hijo o todo padre se siente orgulloso de sus hijos. Mira, cuando tus hijos, yo me recuerdo cuando nuestros hijos estaban comenzando a caminar y comenzando a leer y comenzando a hacer diferentes cosas, nosotros decíamos, wow, mi hijo está aprendiendo a hablar, él sabe hablar ya, y la gente decía, wow, y unos creía que el único hijo que aprendió a hablar a los 18 o a los 2 años era el hijo de uno, y uno se siente orgulloso. Así mismo Dios cuando te mira. Yo miraba a los jóvenes aquí, miraba a nuestro hijo Josiah participando en el culto de joven, y yo decía, ese es mi hijo. Y la pastora y yo nos mirábamos y decían, wow, la pastora como mujer es más expresiva que yo. Hasta posteó algo en el internet, dijo, ese es mi hijo. Tú sabes, cuando tú te levantas en las mañanas, Dios se mira y te sonríe. Y Él dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. Cuando vas camino al trabajo, Él te mira y dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. Y tú sabes lo que muchas veces yo me pongo a imaginar que como Job muchas veces que fue ante Dios a acusar, como Satanás que fue ante Dios a acusar a Job. Cuando tú vas camino al trabajo y a veces te molestas porque se te metió alguien al frente porque estabas tarde para llegar al trabajo y te alteras, Satanás dice, tú ves, y eso que el domingo estaba en la iglesia hablando en lengua y llorando. ¿Tú sabes lo que Dios dice? Ese es mi hijo. Cuando tú le fallas a Dios y tú misma te sientes o tú mismo te sientes que no eres lo suficiente o que no calificas y te sientes culpable y la culpa te persigue, ¿sabes lo que Dios dice? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo le compartí al Día de los Padres que muchas veces los padres, aun aunque lo celebran, cargan con la culpa porque quisieron y querían ser mejor padre de lo que fueron. Y aun cuando las voces a tu mente vienen a acusarte, cuando el mundo viene a acusarte y decir, hiciste un mal trabajo, mira a tu hijo donde está perdido, el Señor te dice, eres mi hijo, eres mi hija. Porque tú eres el afecto del amor de Dios. Cuando Dios te mira, Él se sonríe, Él se alegra. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Y porque tú eres su hijo, nada puede acusarte ante Él. Justificar significa declarar a alguien inocente y sin ninguna pena o condenación. Somos justificados por Cristo. Pastor, pero yo no tengo la capacidad. Yo soy pecador. Yo le fallé a Dios.
Mira lo que dice la parte en el 33b, la parte B dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. ¿Sabes por qué eres justificado? No porque eres bueno, o porque haces cosas buenas, o porque oras, o porque vienes a la iglesia. ¿Sabes por qué eres justo? Eres justificado porque Dios mismo dijo, yo te voy a justificar en mí. Porque fuese a través de Cristo. Es Cristo que nos justificó por la fe. Es por eso que la fe es tan importante para nosotros. Es por eso que mira, tú y yo debemos de entender que fuimos hechos justos en Cristo. Y esto me trae a memoria una de las preguntas que yo siempre me hacía cuando era más joven. Cuando Dios venga, ¿iré yo al cielo? Porque uno se pregunta, ¿soy lo suficiente bueno o perfecto para ir al cielo? Y la respuesta es no. Yo no soy ni lo suficiente bueno ni lo suficiente perfecto para ir al cielo. ¿Sabes por qué yo voy a ir al cielo? Porque por mi fe en Cristo yo he sido justificado. Yo he sido bueno o justo no porque lo soy, sino por quien estoy o en quien estoy. Y mientras yo me mantenga mi fe parada en Cristo, yo voy a ser justificado por medio de esa fe, por medio de que yo creo que Cristo me lavó, que Cristo me perdonó, que Cristo me transformó. Entonces, no es lo que yo hago que me hace justo, me hace bueno, sino por quien estoy. Las cosas buenas que yo haga son la evidencia de que he sido justificado en Cristo Jesús. Así que yo voy a vivir en fe, creyendo. Entonces, mire esto. 4 razones por las que no podemos ser condenados. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo resucitó por nosotros. ¿Y por qué resucitó? Tú y yo vamos a resucitar. Tú y yo nos vamos a levantar. Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que Satanás nos acusa, Jesús le dice al Padre, yo morí por él. Yo morí por ella. Yo morí por él. Yo morí por ella. Y cada vez que vienen esas voces a acusar, Jesús dice, yo morí por él. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un juicio o a una corte. Pero mire algo, que los abogados, defensores y acusadores están de cada lado. El abogado que va con usted está al lado de usted. Y cuando nosotros o los abogados tienen algo que hablar con el juez o decirle al juez o llegar a algún acuerdo, ¿sabes lo que los abogados tienen que hacer? Ellos tienen que pararse de sus sillas y venir ante el juez. Pero con Cristo no es así. La palabra de Dios nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre y Él no tiene que pararse de su silla. Él solamente tiene que mirar al lado y decirle, recuérdate que yo morí por Él y que sus pecados fueron perdonados antes, después de que Él naciera. Ellos son justificados no por lo que hacen, sino porque ahora viven en mí. Y aun cuando ellos se caen, el Espíritu Santo nos levanta, su sangre nos limpia y nos perdona de todo pecado. Entonces yo soy justo por la fe en Cristo Jesús. Tú eres justificado por la fe en Cristo Jesús. Entonces la cuarta pregunta, ¿quién nos condenará? En el versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos va a acusar? Y él contesta la pregunta y dice, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en lugares de honor a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Entonces,
si nadie puede acusarme, si nadie puede señalarme? Mire, y yo no estoy hablando de que, es mi vida y que en mi vida nadie se meta. No se trata de eso. Porque si tú hablas así, tú no has conocido a Jesucristo. Porque el que ha conocido a Cristo entiende que, como dice a Pablo también, que juntamente estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. No dice que es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. El que vive para Cristo entiende que ya su vida no le pertenece, que ahora lo que hace, lo que dice, cómo se comporta, lo hace para el Señor, que vive para el Señor, que habla para el Señor, que sirve para el Señor, que ayuda para el Señor, que da para el Señor, porque ahora ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿quién puede acusarme? Nadie. ¿Sabes? La única persona que puede detener lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sabes quién es la única persona que puede limitarte? ¿Sabes quién es la única persona que puede acusarte? Eres tú mismo. Tú eres tus propias limitaciones. Porque ya Dios habló. Porque ya Dios murió por ti, te perdonó, te transformó, te justificó. Entonces, ¿cómo, pastor? Esa es la razón por la que no ves la gloria de Dios. Porque tienes miedo. Porque te estás limitando. Porque tú mismo te sigues acusando y cargando con las culpas de un pasado que ya Jesucristo te perdonó. Sigues cargando con las culpas, las voces del pasado cuando Cristo dijo, yo te hice libre. ¿Tú sabes lo que el Señor me dice que te diga en esta tarde? Que cuando tú vienes a Él con las mismas acusaciones y las mismas excusas del pasado, Él dice, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Cuáles acusaciones? ¿De qué estás hablando? Si ya yo te perdoné, si ya yo te limpié, si ya yo te transformé, si ya yo te levanté, si ya yo declaré palabras de promesa, de bendición sobre ti. Es la pregunta que el Señor te hace: ¿de qué me hablas? Si eres libre, si eres bendecido, si ya yo he declarado toda promesa sobre tu vida y tu casa. Entonces nadie puede acusarte más que tú mismo. Y mire lo que dice el versículo 35 hasta el 39. Vamos a leer, y esta es la quinta pregunta. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Acaso hay algo que pueda hacer que Dios deje de amarme? ¿Acaso hay algo que pueda hacer que Dios deje de verme como la niña, el niño de sus ojos? Como el afecto de su amor. Es la pregunta que Pablo hace. Y miren esta segunda pregunta que el hijo de Nuri le hizo hace unas semanas. ¿Será que ya Dios no nos ama si tenemos problemas y aflicciones? Si me enfermo, ¿será que ya Dios no nos ama? Porque mira, en los tiempos antiguos la gente pensaba que si se enfermaba era porque era un castigo de Dios, que si le pasaba algo era porque era un castigo de Dios. Mira algo, hace unos años atrás, cuando yo era más joven, yo pensaba de la misma manera: Dios está en contra mía, Dios me está haciendo la guerra cuando las cosas no me salían bien. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y yo le digo, anoche estuvimos acá,
4 de nosotros, porque hubo un problema de plomería. Y los baños y la cocina, todo estaba tapado. El agua no se iba. Y yo tuve que ir a la casa a buscar un plunger. Y otra vez, hermana Marciel, hacerla de plomero. Y nos pasamos 2 horas y yo sudando y nada. Y el agua del toilet se estaba rebosando. Y gracias a Dios que no había, eso estaba limpio. Y en otro tiempo yo estuviera molesto con Dios. ¿Por qué esto tiene que pasar? ¿Por qué yo tengo que, después de hacer todo este trabajo, Señor, estas cosas vienen a pasar así? Y estuvimos aquí hasta las 12 de la noche, incluso tuvimos que llamar hasta los plomeros del edificio para que vinieran. Y si yo no estaba molesto, ellos estaban molestos, porque ellos tuvieron que meterse debajo del edificio. Y yo, mientras estaba tratando de abrir los baños, yo decía: a mí tú no me vas a robar mi gozo, Satanás. Tú no me vas a robar mi paz. Y yo, con toda tranquilidad y calma, hice lo que pude. Cuando ya yo no pude hacerlo, llamamos a los plomeros. El plomero vino como a las 9 de la noche, nos miró. Y yo le dije: hello. Y él ni siquiera habló conmigo, como que él ni me hables. Y los dejamos tranquilos. Ahí estuvimos como 3 horas esperando. Yo me fui a mi casa, llegué como a las 12 de la noche. Me di un baño, me acosté a dormir. Porque las situaciones, las dificultades de la vida, las enfermedades, los problemas, que papá ya no tenga ninguna relación conmigo, that's not going to stop God's love. Mire, algo que mi pastor me dijo, que me cambió la vida por siempre. Y yo lo quiero decir porque esto me bendijo a mí. Mi pastor me dijo: yo tengo 30 años que no veo ni hablo con mi papá. Y cuando él me dijo esto, yo dije: wow. Lo próximo como que me dijo: esa es la vida. Van a haber momentos donde tu papá se va a ir, tu mamá se va a ir. La gente puede ser que te abandone. Esa es la vida. And I want to say this in English because I want the young people of this place to understand. You know what my pastor told me? He says, I haven't seen or talked to my father for 30 years. And he said, I couldn't be bitter about it and angry. Because any son, any daughter wants to have a relationship with their mother, with their father. But what happens if your father does not want to have a relationship with you? Or your mother does not want to have a relationship with you? What are you going to do? You're going to go through life bitter, sad, angry, because somebody decided that they have nothing to do with you? And my pastor said, no, this is life. And there's going to be people like that. And you're going to encounter difficult things. You're going to struggle with things. And you're going to get sick. And life is going to get hard. And you might get one day laid off from your job. Or something might happen. Or you might get involved in an accident. That's part of life. But that doesn't mean God is going to stop loving you. Or love you less. Or have forgotten about you. That's what Paul is saying. That's what Paul is saying in Romans chapter 8 verses 35 to 39. Él hace la pregunta, dice: ¿será que Dios ya no nos ama si tenemos algún problema, alguna aflicción? Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. People chase you around, they want to kill you, and you deal with hunger, and you get sick. He's saying that doesn't mean God has stopped loving you.
Esto no significa que Dios te ha dejado de amar porque te enfermaste. Esto no significa que Dios ha dejado de amar al ser humano porque vino una pandemia que arrasó con el mundo. That's life. Eso es la vida. Dice el versículo 36, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Claro que Dios no ha dejado de amar, dice el versículo 37. Él dice, claro que Dios no nos ha dejado de amar porque pasamos por dificultades. Claro que Dios no nos ha dejado de amar porque en la iglesia te fue mal, porque alguien dijo algo mal de ti, porque alguien te calumnió, te señaló. Eso es la vida. Claro que Dios no nos ha dejado de amar. A pesar de todas estas cosas, a pesar de la enfermedad, a pesar de las tribulaciones, a pesar del cáncer, a pesar de los problemas familiares, a pesar de que papá, de que mamá ya no está presente, Él dice en la parte 2 del versículo 37, dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama, quien nos ama, quien nos ama. Nuestra victoria es absoluta. ¿Saben lo que Él está diciendo? Aunque parezca que estamos perdiendo la guerra, aunque parezca que la enfermedad está ganando, somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera aún la muerte puede vencernos. Porque la palabra de Dios dice que morir en Cristo es ganancia. Cuando nosotros parezcamos y cuando partamos de esta tierra, lo que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a vencer. Vamos a comenzar a vivir una vida eterna con Cristo Jesús. Así que no importa las dificultades, nuestra victoria es absoluta. Y Él termina diciendo en el versículo 38 y 39, yo estoy convencido. A mí nadie tiene que explicármelo más, tiene que decírmelo más, tiene que mencionármelo más. Yo estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los terremotos, ni ninguna preocupaciones de mañana o de hoy, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. El versículo 39 dice, ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, ni hecho en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Dios te ama. You know something? God loves you. Dios te ama. Nada puede separarte del amor de Dios. El único que puede separarse o darle la espalda a Dios eres tú mismo. Y aún así, mira, Dios se mantiene siempre con sus manos abiertas, esperando que regreses, esperando que decidas volver. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nuestra victoria es absoluta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Your victory is absolute. Why? Because God loves you. Mira, y la ciencia dice no hay verdad absoluta. There is no absolute truth. That's what a lot of scientists or people said out there. But I'm going to tell you one thing that is absolute, and the Bible says it. It's that God loves you. It's that God loves you. It's that God loves you. Es que Dios te ama. Mira, esa es una verdad que nadie puede levantarse en contra.
Nobody can go against that truth. Nobody can tell you that's not truth. God loves you. And you know why we know God loves us? ¿Sabe por qué sabemos que Dios nos ama? Because He showed it to us through His Son Jesus. Él dio a su Hijo Jesucristo para mostrarnos su amor. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. El amor de Dios se reveló. God revealed His love for you when He gave His Son. Cuando Dios dio a su Hijo unigénito, Él te reveló su amor. Y si tú entiendes esto, y si tú abrazas esta verdad, cuando las voces vengan a tu mente y te acusen y te digan que no puedes, que no vales, que no eres importante, that you are not important, that nobody cares about you, you're going to tell those voices, God loves me. And I don't need nobody else to love me. I just need to understand that God cares about me. Que Dios me ama y que Dios murió y dio a su Hijo por mí. Dios te ama. Y la verdad que tú necesitas saber, y la verdad con la que tú debes de vivir, es sabiendo que Dios te ama. Es entendiendo que Dios te ama. Dios te ama. Y no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. You can try to run from Him, but He's everywhere. God loves you. Dios te ama. Iglesia, Dios nos ama. Y así mismo como yo lo miro a ustedes y me sonrío, Dios nos mira a nosotros y se sonríe porque Él nos ama. Y tú necesitas entender en tu corazón y abrazar esta verdad, porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama.